Sonder significa la profunda realización de que cada persona que ves, cada extraño que pasa por tu vida, tiene una historia tan vivida, compleja y rica como la tuya. Soy Agostina, soy psicóloga, pero principalmente una curiosa inalcanzable de la condición humana. En cada persona habita un mundo propio, y en Proyecto Sonder creo profundamente que lo vivido merece ser escuchado y visibilizado. El tema de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria, problemáticas psicológicas que sostenidas en el tiempo pueden tener consecuencias muy graves, donde el conjunto de pensamientos, emociones y sentimientos producen un gran malestar psíquico. Este episodio busca cuestionar por qué creo que en la pregunta comienza la transformación. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Sonder. Luciana, Claudia. Soy odontóloga. En este momento soy biodecodificadora, pero mamá sobre todo. Anorexia, nerviosa. Sí, yo creo que a los 15 años más o menos, cuando empezó el proceso de cambio de pasar de ser una niña a ser una mujer, digamos, cuando empezaron a salir las tetas, yo ahí ya empecé a entrar en el mundo de no querer mi cuerpo y bueno, entrar en el mundo de las dietas, por así decirlo. No sé, lo sentía como esto fue muy al principio, cuando empezó todo, sentía como, nada, que estaba bien cuidarse, que no pasaba nada. El tema es que ya después se empezó como a normalizar eso en mí, y fueron muchos años que se normalizó hasta que llegó un punto que fue de control. Después de unos años como que todo se fue de las manos y bueno, empecé a decaer muy, muy fuerte al punto de estar al límite. Eh, y como que ya directamente todo se fue completamente de las manos, ya dejé de comer cualquier tipo de alimentos, ya directamente no comía. Antes por ahí hacía como una dieta, comía esto, y ya en un momento ya dejé de comer todo casi, no ingería alimentos directamente. Y bueno, nada. Yo la empecé a percibir, como ella dice, en la plena adolescencia, a los 15, más o menos 14, empecé a ver que ella no estaba muy contenta con ella misma y empezó un día, me acuerdo que me dice, me voy a empezar a cuidar. Algo que me parecía muy, muy raro en ella porque siempre fue muy delgada, muy chiquita, entonces como que me asustó. Yo le dije, ¿cómo que te vas a cuidar? Si sos hermosa, si estás bien. Y me dice, sí, sí, voy a empezarme a cuidar. Y ahí como que dije, wow, algo está pasando, porque no había de qué cuidarse y bueno, y ahí empecé a ver que algo estaba pasando. Al principio fue todo como algo de, tengo 15 años, me voy a empezar a cuidar. No lo vi mal, dije, está bien. Empezó a cuidarse comiendo cosas más sanas. Eh, no lo vi mal en ese momento, dije, está bien, todas las chicas ya hemos hecho eso en algún momento. Ya después, cuando empecé a ver que ya era mucho la selección que hacía, seleccionaba muchas las cosas, voy a comer esto ya no lo voy a comer más, ya empecé a notar que, digo, bueno, ya está dejando de comer cosas que también eran buenas. Entonces dije, bueno, estoy viendo que se está yendo un poquito de las manos, voy a seguir estando atenta. Pero yo pensaba que como que eso se iba a controlar, como que ella era una cosa del momento. Pero bueno, el tiempo empezó a transcurrir y eso se ponía más, se intensificaba más y empezó a cambiar el carácter, se empezó a aislar y empezaba a hacer cosas como enojos en la hora de comer. En el horario para comer ahí era cuando más se enojaba y bueno, ya mi alerta empezó a ponerse un poco, digo, ¿qué está pasando? Justo en la hora de comer ella empieza a hacer berrinches o cosas raras y se iba y no comía y bueno, al principio lo dejé pasar muchas veces, hasta que empecé a ver que no lo podía dejar pasar más. Es una enfermedad que yo en su momento cuando estaba muy mal decía que decía que era como peor que un cáncer porque a mí me hizo muy mal.
Y en esta etapa de la adolescencia quizás no fue tan heavy, pero cuando tenía 22 años, que fue cuando me internaron, yo estaba en un pozo que, que necesitaba ayuda, pero no, no podía salir y no me dejaba ayudar tampoco. Entonces yo creo que un día les dije que sentía que era como peor que un cáncer, no sé, de esa forma lo viví. Fue muy fuerte. Me sentía muy sola, a pesar de que mucha gente me quería ayudar. Me sentí muy sola porque sentía que nadie podía entenderme lo que me estaba pasando. En ese momento no se hablaba de estas cosas como hoy en día. Hoy en día se habla muy libremente de los trastornos en todos lados, pero en ese momento no se hablaba. Era un tabú o era un capricho no querer comer. Entonces yo me sentía muy sola y bueno, necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla, tenía miedo y bueno, obviamente me enojé un montón con todo el mundo, mi mamá, pobre. No sé, eran muchos gritos, muchas peleas, me enojé con todo el mundo, con mis amigas, con mi familia, con mucha gente, porque yo me sentí muy invadida en ese momento también, porque obviamente nadie sabía cómo ayudar, pero a veces por querer ayudarte yo me sentí muy invadida y me enojé mucho y me costó mucho tiempo después volver a amigarme con esas personas que quisieron estar y me costó y recién creo que en el último año me he empezado como a poder volver a acercar porque fue muy fuerte todo. Eh, a mí me internaron por obligación porque yo no quería, yo no podía, o sea, no podía pedir ayuda, entonces me internaron obligadamente en contra de mi voluntad, porque mi vida obviamente corría peligro, y al principio todo eso fue muy choqueante para mí, que obviamente fue lo que me salvó la vida, pero bueno, fue todo muy fuerte. Es un proceso que para entender cómo poder ayudar a alguien hay que también estar con médicos que te enseñan a cómo ayudar o cómo acompañar. Yo cuando entré a Casa Hualpa, yo entré a un lugar donde dije, wow, por fin estoy con gente que me entiende lo que me pasa, porque realmente nadie sabía lo que a mí me pasaba. Y entré a un lugar y dije, ay, menos mal. Y bueno, y ahí empecé a Hualpa. Fue como mi familia pudo empezar a poder acompañarme. Ellos le empezaban a explicar cómo acompañarme. Porque no es fácil tampoco acompañar a una persona que tiene un trastorno alimentario. Es muy difícil. Y más si no se dejaba ayudar como yo. Entonces mis papás, mi familia tuvieron que hacer todo un proceso para poder acompañarme y saber cómo hacerlo. Y obviamente mis amistades también, todo se fue dando y de a poco todos fueron entendiendo, pero no, o sea, es como que también es un aprendizaje de cómo poder acompañar a la persona enferma, porque es muy difícil. Ya ni siquiera creo que era por el cuerpo que yo no comía, ya directamente para mí la comida era un veneno, literal. Dejé de comer los famosos carbohidratos, fideos, la masa de la tarta, el pan de la milanesa. Para mí milanesa también era veneno, las harinas eran veneno. Todo era, eso no se podía comer, ¿entendés? Eso estaba prohibido en mi dieta. Pero el último tiempo ya directamente todo era veneno. Eso era lo más fuerte, que ya no podía comerme ni una fruta. Eh, pero sí, mi rutina era mucho tomar mate, tomaba mucho mate. Ya después ni mate tomaba, no, nada, ya nada. Eh, bueno, estoy bien. Es que me moviliza mucho. Hacía mucho que no hablaba de esto. Hace bastante que no hablábamos. De- Sí, ese famoso pajarito, ¿no? Que está en la cabeza, que te está dando taca, taca, taca todo el tiempo, es de lo que vos estás preguntando a lo mejor, qué es lo que ella pensaba diariamente
desde que se levantaba hasta que se fuera a dormir, ¿no? Porque era todo tanto el control que había en su cuerpo, estaba controlando todo, ¿sí? Y nos controlábamos todos, estábamos todos en una tensión familiar con ese control de ella, todos también igual, porque decíamos en qué momento va a pasar algo, ¿no? Porque sabíamos que algo. Yo sabía también que algo estaba muy mal en mí, obviamente. Eh, Había muchos, o sea, yo me veía al espejo y me veía, yo sabía y yo no me gustaba lo que yo veía, pero no sabía cómo pedir ayuda, no sabía, no podía. Entonces, bueno, eh, tuvieron que actuar por mí porque yo no podía. Yo creo que la parte más difícil, seguimos hablando, la parte más difícil fue eso, ¿no? El no querer recibir ayuda. Yo me sentía como que la estaba invadiendo a ella. Fíjate hasta dónde llegué yo. Decir, ¿cómo voy a meterme yo en su vida? Porque ella tiene 22 años, tampoco puedo ir y decirle, te voy a internar. Ella tiene que ir sola, pero eso no existió. No había forma de convencerla. Entonces eso se nos hizo todo muy difícil porque decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y a mí me salía eso creo que, no es que me dé con un palo, pero me salía eso de falta de esa autoridad que me faltó en ese momento, de ponerme más rígida, más fuerte, más... No, yo creo que a vos eso es lo que a vos te hicieron creer, o que muchas veces también te juzgaron a vos como mamá y al papá como papá, pero ustedes no tenían la culpa, no tienen la culpa de nada. Y a ustedes también lo juzgaron mucho, a mi familia, a todos. Entonces como que fueron muy juzgados también, pero nadie sabía lo que era tratar de convencerme a mí de salir adelante. O sea, nadie estuvo adentro para ver lo que era estar con una persona como estaba yo. Pero en realidad después cuando empezamos el tratamiento con ella, que lo teníamos que empezar toda la familia, ahí nos dimos cuenta que nos faltaba autoridad. Nos faltaba esa autoridad que la tuvimos, como me dijo una vez una psicóloga, me dijo, esa autoridad la tuvieron que buscar afuera. Tuvimos que llamar a alguien que la fuera a buscar a la casa, la policía, y llevarla a internar, porque bueno, se podía morir. Y a veces como que no te cae la ficha, es decir, como que decir, no puede estar pasando esto. Esto ya va a pasar, esto no podés entenderlo hasta dónde había llegado su enfermedad. Y nosotros tampoco lo entendíamos, estábamos en un shock emocional toda la familia. Entonces a veces venían las amigas y nos decían, nos movían y como que era un eco, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué nos están diciendo? Ya vamos a hacerlo. Pero como que los de afuera veían más que nosotros. Hasta que, bueno, empezamos el tratamiento en Casa Hualpa, que ahí sí nos manifestaron bien las cosas y nos dijeron bien las cosas, que tan agradecida estoy. Primero estuve en el hospital, estuve Sí. en... No, pero primero fuimos a Casa Hualpa y, Claro, primero en y en Casa Casa Hualpa. Hualpa le mandaron la orden al juzgado de familia para que la fuera a buscar y porque hasta que ella no se recuperaba no podía empezar el tratamiento. Y me acuerdo que yo estaba tan negada a todo, llegué a Casa Hualpa media como obligada y yo le faltaba el respeto a los médicos. Me ponía que no quería que me tocara, que bueno, y me acuerdo que ella me trataba con un amor y yo no entendía, yo decía, ¿cómo me puede estar tratando tan bien si la estoy tratando tan mal? Y ahí me di cuenta la empatía que ellos tuvieron conmigo y entendiendo que yo estaba enferma y no se iban a poner a mi altura como estaba yo. Y bueno, ahí después me internaron, estuve 15 días en el hospital con sonda, después 15 días más en la casa, 40. en total 40. Ajá. Y después me fueron sacando de la sonda cuando me fui recuperando. Y Y bueno, recién ahí empecé el tratamiento en Casa Hualpa. Al principio fue muy duro, muy duro. Yo estaba muy mal, pero después creo que iba yo sola, porque ahí conocí un montón de personas muy hermosas. Y fui sanando de a poco. Era un centro de día donde vos ibas, al principio iba a la tarde,
almorzábamos y después entre el almuerzo y la media tarde hacíamos actividades, teatro, bailábamos, jugábamos, hacíamos varias cosas, muchas cosas tenían que ver con el propio cuerpo, teníamos talleres, y bueno, y ahí hice muchas amistades, amistades fuertes, donde nos sentíamos muy acompañadas, incluso porque bueno, pasábamos mucho tiempo juntas y bueno, imagínate pasar mucho tiempo juntas con personas que están pasando por lo mismo que vos, es como, por fin estoy con alguien que entiende lo que me pasa, entonces bueno, ahí los primeros meses fueron muy duros y ya después de unos 6 meses más o menos, ya empecé como a entregarme totalmente y saber que estaba en el lugar que tenía que estar y tenía que hacer ese tratamiento y terminarlo. Yo no iba a dejarlo ese tratamiento hasta que no me dieran el alta. Me sentí juzgada, pero no significa que me importara. Es decir, no me importó. Dije, bueno, es lo que tengo que pasar. Mi hija está primero, no sé qué pasó en la familia, algo pasó, bueno, el que me juzguen lo que quieran. Mi objetivo era sacarla adelante, así que me focalicé en ella nada más. Dije, no me tiene que importar. Yo sé que algo pasó y lo tenemos que arreglar. Más entre ella y yo. Era un tema más de mamá e hija, por lo que aprendí. Así que yo les diría que no se enfoquen en el juzgamiento, que no pierdan tiempo, que las personas que están pasando el proceso son ellos, no nosotros. Las víctimas son ellas, no nosotros. Así que lo que venga, total lo vamos a, se puede con eso, pero hay que focalizar a la persona que la estamos acompañando, que tiene que salir adelante, porque a veces pasa eso cuando algunos tratamientos vi en otras compañeras, mamás compañeras, digamos, que también tuve, en donde ellas se sentían muy víctimas, ellas sentían que ellas le estaban pasando. Entonces, bueno, sacarlas de ese lugar y decirle, ustedes no están pasando, son sus hijas o sus hijos los que están pasando esto. Y bueno, costó, a muchas costó, algunas abandonaban, otras seguían, pero bueno, la mayoría siguió. Pero bueno, es eso, no empezar a aislarse también en el sentido de no escuchar nada de lo que te digan y empezar a escuchar a los profesionales y ver lo que te dicen y cómo te apoyan y bueno, y todo lo que hicieron, ¿no? Con las madres, con las hijas, con la familia en sí. Así que hice un poquito, me puse unos taponcitos y dije, bueno, ya está, ya estamos en el baile, en el barro, hay que meterse y hay que sacarla. Nunca dudé de que no iba a salir. Dije, no somos unas valientes las dos, vamos a salir de acá. Así como nos metimos, se sale. El proceso no es tan bonito, obviamente, que pasamos de todo, ¿eh? Yo te hablo desde lo personal porque es lo que conozco. Cuando te hice el tratamiento traté muchos problemas familiares que habían en mi familia. A nosotros el tratamiento nos ayudó como familia a unirnos, porque como decía mi mamá, estábamos capaz desunidos o no teníamos ese vínculo familiar que capaz que yo necesitaba y bueno, eso puede haber sido una de las cosas que ayudó a que yo me enfermara, pero también cosas también personales mías, la estética y ya después cosas mucho más profundas que ya ni siquiera iban por la estética, que ya ni sabía por qué no quería comer, eh, pero creo que también hoy en día puede que, o sea, no sé si mi enfermedad vino por yo compararme con cuerpos de otras personas, como que para mí mi enfermedad vino por otro lado más que por lo estético, no sé si se entiende, como que venía por otro lado, pero sé que hoy en día pueden influir muchas las cosas, las redes sociales y todo eso, a que chicas puedan compararse con otras, sin saber que cada cuerpo es diferente y que no hay que compararse. Pero los factores son como muchos como unidos a la misma vez. Sí, yo creo que la recuperación está. Yo creo que también la recuperación es entender que tenemos herramientas. Lo que te da un tratamiento
de tantos años son herramientas. Que vos con esas herramientas, cualquier pensamiento o cualquier inseguridad o cualquier cosa, vos usás eso y realmente desaparece. Yo creo que es como, esa es la recuperación. Saber usar esas herramientas cuando aparece algo. Ella quería que la viéramos, esa era la palabra. No quería que decidiéramos por ella ni nada de eso, quería que la viéramos y la aceptáramos como era. Voy a llorar. Decile. Sí, nada, que se quede tranquila, que vas a salir adelante y todo va a estar bien. Eso. Y que te va a volver la menstruación. Porque para mí eso fue lo peor. O sea, lo peor que me pasó fue perder durante un año, no me vino. Y para mí eso fue lo peor. Entonces hoy en día me viene y es como, doy gracias, o sea, me encanta. Si bien me duele a veces todos los dolores y todo eso, me siento bien porque es como que me siento sana, me siento fuerte y es no sé, una de las cosas con las que más conexión tengo conmigo misma. Que no tenga miedo, que no es como lo que está pensando que puede llegar a ser, que vaya a saber su mente lo que piensa que puede llegar a ser eso, ¿no? Porque imagínate las cosas que yo pensaba que podían pasar. Que se quede tranquila o tranquilo y que confíe en los profesionales, que todo va a estar bien, que es un proceso que te va a llevar a un equilibrio muy hermoso, porque uno aprende a estar en equilibrio después y eso es lo más lindo que hay, o sea, poder mantenerte en un equilibrio y sentir paz mental y bueno, que no tenga miedo y que vamos para adelante. Bueno, a la Luchi decirle gracias porque es una valiente y porque se la bancó un montón y bueno, y salió adelante y sabía que iba a salir, pero bueno, hay que decírselo porque a veces nos gusta que nos digan eso, que nos digan qué valiente que sos, porque ella fue muy valiente y se la bancó. A mí también agradecerme, tener esa firmeza que tuve que adquirir y ser constante en el tiempo durante esos 4 años que hicimos y bueno, que no fue fácil, pero que se puede ser firme, se puede acompañar. Y a otras mamás, otros papás, otras familias, decirles que esto es una enfermedad, que se trabaja con gente que no se sanan solos, que tiene que haber un equipo que los ayude, que no se habla con una charlita que le des, van a estar bien, porque eso me pasó a mí al principio, pensé que se sanaba así. No, hay que meterse, hay que hacer el tratamiento, hay que ayudarlas, hay que guiarlos durante un tiempo y que se puede. Y se puede, yo doy fe que mi hija está bien, que salió de eso y fue un caso muy grave el que tuvo. Y ahora está sana totalmente, así que no abandonen, que los acompañen, que los quieran como son, que los miren con buenos ojos. Esa mirada que es tan importante. No, gracias.